Vuelvo enseguida. Gloria a Dios. Le damos la bienvenida a los que están en este momento conectándose por el Facebook Live. Esto es el Ministerio Internacional Vida Cristiana La Palma, España. Un lugar donde usted puede conseguir palabras de revelación del Señor. Usted puede conseguir palabras de impartición y palabra de proyección que Dios tiene para tu vida. Amén. Sean entonces todas y todos bienvenidos en medio nuestro, y rápidamente vamos a invitarle que usted pueda ubicarse en el libro de los Hechos de los Apóstoles, Nuevo Testamento, libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 10. Hechos 3, desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Este va a ser el texto base que nosotros vamos a utilizar la tarde de hoy para fundamentar la exposición de la palabra del Señor. Amén. Muy bien, entonces, Hechos capítulo 3, versículo del 1 al 10, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Diga conmigo, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que estaban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Y Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Y entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y sus tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que les había sucedido. Amén. Gloria a Dios. Este va a ser la base que nosotros vamos a tomar la tarde de hoy para hablar acerca de un tema que lleva por título Caminando en lo sobrenatural de Dios. ¿Pueden tomar asiento los que están de pie? Le damos una vez más la bienvenida a los que están acá presentes, a los que se están conectando por el Facebook Live, los que están conectados aquí por el Zoom. Sean todas y todos bienvenidos en medio nuestro. Amén. Gloria a Dios. Entonces, decíamos que vamos a conversar o vamos a hablar de un tema que lleva por título Caminando en lo sobrenatural de Dios. Amén. Gloria al Señor. Cuenta el testimonio de un gran hombre de Dios que tuve la oportunidad de escuchar
a principios de los años 90, cuando estaba recién convertido, que estando él en su cuarto de oración, en un tiempo de oración con el Señor, escuchó la voz de Dios cuando le preguntó y le dijo: hijo, ¿tú crees que yo tengo poder? Y él inmediatamente le respondió: claro, Señor, tú eres el Todopoderoso. Y Dios inmediatamente también le reafirmó y le dijo: hijo, has respondido afirmativamente, porque yo soy el Todopoderoso. Yo tengo todo el poder del mundo y del universo. Pero ¿sabes lo que yo no tengo, hijo? Lo que no tengo son los canales o los medios a través de los cuales yo pueda derramar ese inmenso poder. ¿Cuántos creen que Dios es el Dios Todopoderoso? Amén. Gloria a Dios. Y mire, y la iglesia de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret es la que está llamada a manifestar ese poder sobrenatural de Dios a través de su Espíritu Santo, porque nosotros, la novia de Jesucristo, somos los portadores de la gloria de Dios en esta tierra. ¿Cuántos reciben esa palabra? Amén. Amén. Gloria al Señor. Entonces, para que nosotros podamos ver la gloria de Dios en acción en esta tierra, escúcheme bien, nosotros necesitamos caminar en las cosas sobrenaturales de Dios y volver a los tiempos que caracterizaron a la iglesia primitiva. Una iglesia que después de haber sido amedrentada por la muerte de su gran líder Jesucristo de Nazaret, las escrituras dicen que un día, de repente, cuando menos se lo esperaban, vino del cielo un estruendo como el de un viento recio y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y dicen las escrituras que a partir de ese mismo momento, desde ese mismo instante, ellos fueron transformados y se convirtieron en una iglesia poderosa, una iglesia osada y atrevida, que salían a las calles y a las plazas de la ciudad a orar por los enfermos y a reprender las obras del diablo. Porque Dios no puede hacer absolutamente nada con los miedosos y con los cobardes. Y lo que Dios está buscando en estos últimos tiempos es gente osada y atrevida para experimentar y traer el reino de los cielos sobre esta tierra. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Gloria a Dios. ¿Dónde están esos hombres y esas mujeres valientes de los últimos tiempos? Para ver. Gloria a Dios. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11. Gloria a Dios. Aleluya. Casi todo, ¿verdad? Gloria a Dios. Mire, el mundo que está allá afuera, déjeme decirle que está esperando encontrarse con los hombres y las mujeres de Dios que provoquen las manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo y los puedan hacer libres de las enfermedades de este mundo y libres de las cadenas y las ataduras del diablo. ¿Dónde están esos hombres y esas mujeres valientes del Señor? Amén. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, prepárese porque Dios quiere contar con usted. ¿Me dice amén? Parece que no todo, pero gloria al Señor. Aún piedras levantará el Señor si le hace falta. Amén. Muy bien. Entonces, en este pasaje que nosotros acabamos de leer, nosotros podemos observar cómo se cumplió exactamente aquella promesa que nuestro Señor Jesucristo de Nazaret le había hecho a sus discípulos en el Evangelio según Juan, capítulo 14, versículo 12. Vamos a leer lo que dice Juan 14, 12. Cuando nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, hablando por el Espíritu, les dijo a sus seguidores: de cierto os digo, que el que en mí cree,
las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Gloria al Señor. Entonces, lo que nuestro Señor Jesús estaba tratando de decir en este pasaje era que todo aquel que en Él creía iba a terminar haciendo exactamente las mismas cosas que Él hizo cuando estuvo en esta tierra, y aún mayores que las que Él hizo, porque Él iba a sentarse a la derecha del trono del Padre Celestial, y eso sería la garantía de que todo lo que los creyentes hicieran aquí en esta tierra en su nombre, Él los apoyaría y le brindaría todo su respaldo desde el reino de los cielos. ¿Cuántos se alegran por eso? Amén. Gloria al Señor. A mí un favorcito, ponme en 24 el aire que me está pegando un poquito en la garganta. Y a la luz entonces de este pasaje, nosotros podemos observar cómo ese inmenso poder de Dios que se movía en nuestro Señor Jesucristo de Nazaret para hacer milagros y maravillas, también se manifestó de una forma sobrenatural en la vida de dos de sus discípulos, quienes después de la muerte de su gran líder, Jesucristo de Nazaret, habían corrido a esconderse en las catacumbas que estaban debajo de la ciudad, para de esta manera preservar sus vidas, porque las autoridades del Imperio Romano habían desatado una gran persecución sobre todos aquellos que se identificaban con la doctrina de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Entonces, en este pasaje que ya leímos, nosotros podemos observar cómo los discípulos de Jesús decidieron hacer a un lado el miedo y el temor para hacerse llamar verdaderos seguidores de Jesucristo, y comenzaron a caminar en lo sobrenatural que nuestro Señor Jesucristo de Nazaret les había prometido. Y ahora aquí en este pasaje nosotros los podemos observar actuando con mucha osadía y con mucho atrevimiento, porque dicen las Escrituras que estaban orando públicamente en el nombre de Jesucristo de Nazaret por un enfermo que estaba en el templo de la ciudad. Dicen las Escrituras que ellos oraron por ese hombre hasta que lograron desatar ese poder sobrenatural de Dios, haciendo exactamente lo mismo que ya Jesús les había dicho en Juan 14:12, que ellos también harían. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor por eso? Gloria al Señor. Entonces esto nos indica que el poder de Dios no solamente se derramó sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, sino que ese inmenso poder sobrenatural también estaba a la disposición de todos aquellos que creyeran en Jesucristo de Nazaret, y se hizo real en la vida de sus discípulos, haciendo ellos sanidades, milagros y maravillas. Porque fue el mismo Jesús en Juan, en Hechos capítulo 1, versículo 8, que antes de ascender a una nube hacia el cielo, fue quien les dijo que recibirían poder cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo, y le iban a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuántos se quieren apropiar de esa palabra? Amén. Gloria a Dios. Ahora, escúchame esto. Uno de los mayores deseos de Dios en estos últimos tiempos que nosotros estamos viviendo siempre ha sido demostrar ese inmenso poder sobrenatural en la vida de todos aquellos que sean capaces de creer lo que nuestro Señor Jesucristo de Nazaret dijo en Juan 14:12. Y yo creo que el día de hoy esto es lo que va a ocurrir en la vida de más de uno de los que están escuchando esta predicación. Yo creo que esto es lo que va a ocurrir en más de uno que está viendo en este momento esta predicación por el Facebook Live.
¿Cuántos me dicen amén? Gloria a Dios. Porque a partir de hoy, ustedes van a experimentar ese poder sobrenatural que los discípulos de Jesucristo experimentaron en sus vidas personales. Y ustedes también van a desatar ese poder de Jesús sobre los enfermos, los cuales se sanarán para la gloria de Dios. Y entonces todas las personas que estén a tu alrededor van a ser testigos del poder del Dios verdadero que creó los cielos y que creó la tierra. ¿Cuántos me dicen amén? Entonces bríndenle un fuerte aplauso al Señor. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Mire, hoy día la iglesia de Jesucristo tiene que entender que los tiempos de pandemia que estamos viviendo en el mundo entero necesitan conocer ese poder sobrenatural de Dios en nuestras vidas, para salir de las cuatro paredes de la iglesia a orar con osadía y con atrevimiento por los enfermos y para que las personas sean sanadas. Y así como comenzó esa iglesia primitiva, manifestando al mundo entero el poder sobrenatural de Dios, tú y yo, que también estamos llamados a provocar las manifestaciones poderosas del Espíritu Santo de Dios donde quiera que nosotros estemos, tenemos que estremecer las bases fundamentales de nuestra sociedad para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret sea glorificado en todas las naciones de la tierra. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Parece que usted no está entusiasmado. ¿Será que estoy hablando con la gente correcta? ¿Con la gente indicada? ¿Será? Levánteme su mano a ver. Amén, amén. Solamente 3 nada más. 4, 5, 6, 7. Se están entusiasmando más. 8, 9. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Y eso fue exactamente lo que experimentaron estos dos discípulos de Jesucristo de Nazaret, el apóstol Juan y el apóstol Pedro, dos de los principales o de las principales figuras de la iglesia primitiva que estaba recién naciendo y que revolucionaron al mundo de aquel entonces. Ellos hicieron a un lado el miedo, el temor y decidieron creer en la palabra profética que Jesucristo les estaba entregando para tomarse de la mano del Señor y para caminar sobre las aguas de una forma sobrenatural. Amén. ¿Cuántos van a despojarse del miedo y del temor para obedecer la palabra del Señor? 5 nada más, 6, 9, 10, 11. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces, dice la Biblia en el versículo número 1 del capítulo 3 del libro de los Hechos, que a la hora novena, el apóstol Juan y el apóstol Pedro iban entrando a un templo llamado La Hermosa, un templo donde ellos iban a orar. Y ya los discípulos de Jesús habían descubierto que el secreto del éxito en la vida de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret era la oración. Porque ellos habían visto que Jesús se pasaba largas horas orando con Dios y en fracciones de segundo hacía milagros, maravillas y grandes señales. De tal manera que la oración se había convertido en algo tan importante para los discípulos de Jesús que ellos no dejaban de ir un solo día al templo a orar delante del Señor. ¿Cuántos conocen la importancia de la oración en la vida de los cristianos? Amén. Gloria a Dios. Y sigue diciendo la Biblia en el versículo 2 que en ese lugar, es decir, en el templo, ellos se encontraron con un hombre que era cojo de nacimiento. Y según algunos comentaristas bíblicos y teológicos, dicen que este hombre tenía más de 30 años enfermo con parálisis en sus pies y que todo el pueblo de Jerusalén había sido testigo de eso. Ahora, observe bien esto. Cuando usted lee detalladamente este pasaje, usted se podrá dar cuenta que la Biblia dice que este hombre
era puesto todos los días en la puerta de entrada de aquel templo para que pidiera limosna. De tal manera que ese hombre llevaba años sentándose todos los días en el mismo lugar, desde la mañana hasta en la tarde, esperando que las personas tuvieran misericordia de él y le regalaran una limosna para poder comer. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, esto nos quiere decir que esa no fue la primera vez ni la única oportunidad en la que los discípulos veían a este hombre que se sentaba a la entrada del templo. Tal vez ya se habían cruzado en muchas otras oportunidades, pero aún Dios no les había revelado esa palabra de Jesús que recibieron en Juan 14:12 a sus discípulos. Es más, yo me atrevo a decir que cuando nuestro Señor Jesucristo de Nazaret salió por primera vez al ministerio, que fue a la edad de 30 años, ya ese hombre era paralítico y ese hombre pedía limosna en la entrada de ese templo. Pero como nadie oraba por él, por eso era que ese hombre no se sanaba. Porque hasta ese momento nadie le había reprendido ese espíritu de enfermedad y nadie lo había declarado sano para la gloria del Señor. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Gloria a Dios. Pero en el versículo 3 dicen las Sagradas Escrituras que ese día, cuando entraron al templo, porque gloria a Dios que siempre llega el día bueno, ese día era el tiempo preciso en el que Dios tenía preparado un encuentro sobrenatural con ese hombre paralítico. Y dicen las Escrituras que cuando ellos se encontraron frente a frente, aquel hombre, que yo me imagino que estaría obstinado de esa enfermedad paralítica, que lo tenía pidiendo limosna durante años en ese templo, ese día Dios le abrió los ojos a ambos. Y este hombre ese día miraría algo diferente en el rostro de Pedro. Y a su vez estos discípulos verían una señal o algo diferente en la cara de este hombre. O tal vez de repente les vendría a su mente las palabras que Jesús le había enseñado en Juan 14:12. Y creyendo ellos en esa promesa de Jesús, se llenaron de osadía y se atrevieron a reprender ese espíritu de enfermedad y a orar públicamente por aquel hombre. Y fue entonces cuando ellos, a partir del versículo 4, le dijeron: mírame bien a los ojos, porque yo no tengo plata ni tengo oro conmigo, pero sí tengo algo tan poderoso que te puede sanar del cáncer. Tengo algo tan poderoso que te puede sanar del COVID-19. Tengo algo tan poderoso que te puede sanar de tu depresión y te puede hacer libre de esa parálisis que te tiene estancado, que te tiene paralizado, que te tiene entristecido. Y fue cuando entre ellos despertaron su fe. Y a través de la ley de la asociación y del acuerdo, dice que desataron ese poder sobrenatural que Jesús les había prometido. Y las Escrituras siguen diciendo que aquel hombre inmediatamente fue lleno de ese poder sobrenatural de Dios y fue impresionantemente sanado de su enfermedad para la gloria y para la honra de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesucristo de Nazaret? Aleluya. Porque cuando te llega tu tiempo, mire, no existe nada en este mundo que pueda detener la mano poderosa de Dios. Y hoy yo creo firmemente que llegó el tiempo de la iglesia de Jesucristo que está en el mundo entero. Mire, yo creo que llegó el tiempo de salir de las cuatro paredes de la iglesia y de demostrar el poder sobrenatural de Dios en esta tierra. Porque estamos viviendo un tiempo donde la ciencia médica
con todo y su avance tecnológico, no ha podido encontrar una vacuna que pueda contrarrestar los efectos de esa pandemia que está matando a millones de personas en el mundo entero. Pero déjeme decirle que sí existe un Dios sobrenatural, sí existe un Dios todopoderoso, que es el Dios de lo imposible. Y hoy Él te quiere sanar de cualquier enfermedad, de cualquier depresión, para que luego tú te puedas convertir en ese canal por donde Él puede derramar su gloria para ayudar a otros que también lo necesitan. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Bríndele un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Y mire, dice el versículo 7, y tomándole por la mano derecha, le levantaron, y al momento se le afirmaron los pies y sus tobillos, y saltando este hombre se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando el nombre de Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alababan el nombre del Señor. Amén. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Ese es el Dios que nosotros servimos. Ese es el Dios que nosotros predicamos. Un Dios real, un Dios vivo, un Dios auténtico, un Dios que está esperando que le brindes una oportunidad, un Dios que está esperando que le abras un espacio en tu vida para demostrarte su poder sobrenatural en esta tierra. ¿Cuántos lo creen? Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Y siguen diciendo las Sagradas Escrituras que por causa de ese milagro se estremeció toda Jerusalén, que ahora quienes estaban amedrentados eran los gobernantes que en un principio perseguían a los discípulos de Jesús de Nazaret. Y yo te profetizo el día de hoy que de la misma manera aquellas personas que un día el diablo utilizó para perseguirte y para amedrentarte van a ser los amedrentados y van a terminar reconociendo la grandeza del Dios a quien tú le sirves. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Yo creo que hoy día nosotros tenemos que entender que los tiempos de pandemia que estamos viviendo necesitan conocer ese poder sobrenatural de Dios en nuestras vidas, para orar con osadía por los enfermos, para deshacer las obras del diablo. Y así como comenzó esa iglesia primitiva manifestando el poder sobrenatural de nuestro Dios, tú y yo también estamos llamados a manifestar esas poderosas obras del Espíritu Santo de Dios donde quiera que estemos. Y tenemos que estremecer los pilares fundamentales de la sociedad donde quiera que nosotros estemos, para que el nombre de Jesús sea glorificado. ¿Cuántos me dicen amén a esa palabra? Amén. Aleluya. Gloria sea al nombre del Señor. Y terminan diciendo las Sagradas Escrituras que todo ese pueblo fue testigo del poder sobrenatural de Dios, y que en aquel entonces, en un solo discurso, el apóstol Pedro hizo que miles de personas se convirtieran a Cristo. Un solo mensaje de un hombre de Dios hizo que cientos de miles de personas abrieran su corazón y reconocieran a Jesucristo como el Señor y el Salvador de sus vidas. Y después de ser unos pocos que seguían a Jesús, dicen ahora las Escrituras que eran miles y miles que alababan el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y yo profetizo que eso es lo que nosotros vamos a ver en estas tierras de Europa. Nosotros al final de los tiempos que estamos viviendo, vamos a ver la gloria de Dios descender sobre estas tierras. Y vamos nosotros a convertirnos en esos instrumentos que Dios necesita para desatar su poder sobrenatural en esta tierra. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios.
Alabamos tu nombre, Padre. Iglesia, vienen tiempos peores, tiempos más peligrosos de lo que estamos viviendo últimamente. Y en medio de este sacudimiento global, usted va a ver muchos que van a caer a su diestra y muchos que van a caer a su siniestra. Pero dicen las Escrituras que a los que creen en Jesucristo de Nazaret, nada malo les va a acontecer. ¿Cuántos me dicen amén? Y donde quiera que los demás vean muertes y enfermedades, tú vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Y vas a entrar en una dimensión donde tú nunca antes te habías movido, porque estos son los tiempos donde tú y yo tenemos que ser testigos de la gloria de Dios. Estos van a ser los tiempos donde tú y yo vamos a ver al reino de la luz desplazando al reino de las tinieblas para la gloria y para la honra de su nombre. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Gloria al Señor. Yo declaro en el nombre de Jesús de Nazaret que los tiempos de España, los tiempos de esta tierra se cumplieron. Y profetizo que el Espíritu Santo de Dios se va a derramar como nunca antes en estas tierras y que nosotros vamos a ser protagonistas de la gloria de Dios en acción en estas tierras. ¿Cuántos lo creen? Amén. Gloria sea el nombre de Dios. Iglesia, Dios te está invitando a que camines con Él y que pases de los límites de lo natural de los hombres hacia lo sobrenatural de Dios. Y yo te profetizo que ahora es que tú vas a comenzar a ver milagros de Dios en tu vida. Te profetizo que las señales y los milagros se desatarán sobre ti y orarás por los enfermos y se sanarán. Yo declaro que los ciegos verán, que los cojos caminarán y que los muertos resucitarán para la gloria de Dios. Porque los días que vienen se convertirán en tiempo de manifestar el poder y la gloria de Dios en medio de nosotros. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Yo te profetizo en el nombre de Jesucristo de Nazaret que tú vas a dejar de ser la oveja negra que el diablo decía que tú eras. Y tú te vas a convertir en un embajador del reino de los cielos. Y que reinarás y gobernarás tu territorio con sabiduría y con poder para establecer la voluntad de Dios donde quiera que pise la planta de tus pies. ¿Cuántos lo creen? Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Hoy tú vas a salir de este lugar deseando hacer la voluntad de Dios. Vas a salir de este lugar con hambre y sed de las cosas de Dios para tu vida. Porque cuando tú deseas la presencia de Dios, mire, la presencia de Dios te va a desear a ti y ella te va a buscar y te va a encontrar donde quiera que te encuentres. Te va a conseguir la presencia del Señor. ¿Cuántos quieren ser encontrados por la presencia de Dios? Aleluya. Gloria a Dios. Hoy te convertirás en ese hombre o en esa mujer que va a orar por los enfermos para demostrar el poder del evangelio del reino. Vas a reprender las obras del diablo. Vas a orar por las enfermedades. Vas a desplazar al reino de las tinieblas. Y te profetizo en el nombre de Jesús de Nazaret que tus familiares, que tus amigos, que tus vecinos te buscarán en medio de la crisis que esté atravesando este mundo. Te buscarán para que tú ores por ellos, para que pongan las manos por ellos y los declares sanos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Yo profetizo que en el nombre de Jesús de Nazaret tú te vas a convertir en un verdadero hijo y en una verdadera hija de Dios, porque vas a transicionar hacia niveles superiores que te van a llevar a madurar, a crecer, hasta alcanzar la estatura de ese hombre o de esa mujer que Dios espera de cada uno de nosotros. ¿Cuántos me dicen amén? Gloria al Señor. Alabamos el nombre de Dios.
Aleluya. Dios le está haciendo un llamado a su iglesia para que se tome de la mano con Él, para que transite, para que transicione del mundo natural de donde hemos venido caminando por años hacia lo sobrenatural de Dios, donde vamos a ver la gloria del Señor. Es un llamado que Dios le hace a su iglesia el día de hoy, para que comencemos a despojarnos del miedo, para que comencemos a despojarnos de todo aquello que te impide, iglesia, reprender las obras del diablo. Todo aquello que te impide poner las manos sobre los enfermos para que se sanen, para que se haga la agradable y perfecta voluntad de Dios. Es una invitación divina que el Señor le hace en estos últimos tiempos a su iglesia, para que esa iglesia se encargue de demostrar y de manifestar el poder de nuestro Dios grande y maravilloso. ¿Me dice amén? Gloria al nombre de Dios. Ahora me quiero dirigir hacia los amigos, hacia las amigas que nos están viendo en este momento por el Facebook Live. Si entendiste el mensaje y necesitas tomarte de la mano del Señor para caminar en lo sobrenatural, en estos últimos tiempos que estamos viviendo, que son tiempos difíciles, tiempos de pandemia, entonces yo te voy a invitar a que tú abras tus labios a partir de este momento y puedas repetir conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta tarde te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Hoy yo rompo con toda práctica de idolatría, de pecado, de vicios y de adicciones, y te pido que me tomes de la mano y me conduzcas por el camino de la justicia, de la verdad y de la vida eterna. Amén y amén. Si hiciste esta oración con sinceridad y transparencia de corazón, entonces yo te felicito, porque dice Juan 1:12 que ahora te convertiste en un hijo o una hija de Dios. Y ahora tú eres un candidato, tú eres una candidata para convertirte en ese canal o en ese puente a través del cual Dios va a desatar su poder en esta tierra. Amén. Y si no tienes una iglesia donde congregarte, nosotros te invitamos todos los domingos a las 12 del mediodía, hora canaria, a que te conectes con nosotros en el Facebook Live. Puedes buscarnos como Ministerio Internacional Vida Cristiana La Palma, España. Y allí, en ese lugar, puedes hacer comentarios, puedes darle like y puedes compartir ese mensaje con otras personas que tú sabes que lo necesitan. Dios te bendiga y Dios te guarde.